Bienvenidos a nuestro canal, donde las historias cobran vida a través de la narración. Si te apasiona la literatura clásica y quieres sumergirte en relatos que te emocionarán, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos contenidos. Hoy les traemos una obra maestra de William Shakespeare. Otelo, una tragedia que explora los temas del amor, los celos, la traición y el destino. En esta narración, dividida en 15 capítulos, viviremos la dramática historia de Otelo, el general veneciano, y cómo las maquinaciones de Iago, su subordinado, cambian su vida y su futuro. Acompáñanos a lo largo de esta historia intensa, llena de emoción y tragedia. Comencemos. Capítulo 1. El ascenso de Otelo. Bienvenidos al primer capítulo de Otelo, la trágica obra de William Shakespeare. En este inicio, nos adentramos en la vida de un hombre de gran poder y honor. Otelo, un general moro en el ejército veneciano. La historia comienza en la ciudad de Venecia, donde las tensiones políticas y sociales son palpables. Otelo, a pesar de ser de origen africano, ha logrado ganarse la confianza y el respeto del Senado veneciano gracias a sus habilidades como líder militar. Su valentía en el campo de batalla ha sido la clave de su ascenso, y ha defendido a la República Veneciana en varias ocasiones cruciales. Sin embargo, su apariencia y su origen son motivo de sospecha y desconfianza para algunos, especialmente para aquellos que se sienten amenazados por su éxito. Otelo se encuentra profundamente enamorado de Desdémona, la joven hija de un noble veneciano llamado Brabantio. A pesar de las diferencias sociales y culturales, Otelo y Desdémona han sellado su amor de una manera hermosa y sincera. Pero este amor será pronto puesto a prueba. Al principio de la obra, nos encontramos con dos personajes clave: Iago, el alférez de Otelo, y Roderigo, un joven noble veneciano. Iago es un hombre resentido. No solo está molesto porque Otelo lo ha ascendido a un puesto que considera inferior al suyo, sino que también está celoso del joven teniente de Otelo, Casio, quien ha sido promovido a la posición de mayor rango. Iago siente que merecía ese puesto, y su frustración lo lleva a tramar una venganza secreta. Por otro lado, Roderigo, que está enamorado de Desdémona, se siente traicionado por su matrimonio con Otelo. Iago, aprovechando los celos de Roderigo y su deseo de separarlos, le promete ayudarle a ganar el amor de Desdémona y destronar a Otelo. A través de sus palabras astutas y manipuladoras, Iago logra convencer a Roderigo de que ambos pueden derrocar a Otelo y obtener lo que desean. Juntos, Iago y Roderigo inician una serie de acciones que desencadenarán una espiral de engaños y traiciones que cambiarán el destino de todos los involucrados. Aunque Otelo está lejos de sospechar de la malicia de su alférez, los planes de Iago ya se están gestando en las sombras. Este capítulo establece los cimientos para la tragedia que se avecina. Por un lado, tenemos a Otelo, un hombre de gran honor, pero también vulnerable en su amor y su posición social. Por otro, la aparición de Iago, un hombre lleno de envidia y resentimiento, dispuesto a manipular las emociones y las relaciones para satisfacer sus propios deseos. A medida que avanza la obra, el contraste entre la nobleza de Otelo y las maquinaciones de Iago se irá intensificando, llevando a la inevitable tragedia. La mentira y el engaño de Iago comenzarán a trabajar en la mente de Otelo, y el amor entre él y Desdémona será puesto a prueba de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. Este primer capítulo no es solo una introducción a los personajes, sino también una ventana a los conflictos internos y externos que definirán el curso de los eventos. El honor y los celos, el amor y la traición, la lealtad y la venganza se entrelazan de manera tan intrincada que es imposible predecir cómo terminará la historia. Capítulo 2. La intriga de Iago. En este segundo capítulo, la trama comienza a tomar forma, y la figura de Iago se perfila como la de un manipulador astuto y peligroso. La historia avanza hacia un terreno donde la ambición y el resentimiento comienzan a imponerse sobre la razón y el honor. Iago, profundamente resentido con Otelo, comienza a tramar su venganza. Su rabia surge de la sensación de que ha sido injustamente pasado por alto para el ascenso a teniente, un puesto que ha sido otorgado a Casio, un joven cuya experiencia, según Iago, es mínima en comparación con la suya. Esta decisión, lejos de ser vista por Iago como una oportunidad para trabajar aún más duro, se convierte en un estallido de ira que lo consume. Iago se siente humillado y despreciado por Otelo, y su odio hacia él se intensifica. La narrativa de Iago se mueve de la indignación a la acción, y a partir de este momento, sus manipulaciones no cesarán. La primera víctima de su estrategia es Roderigo,
un joven noble veneciano, también enamorado de Desdémona. Iago sabe que Roderigo está desesperado por separarla de Otelo, y por eso utiliza su deseo como un punto de apoyo para manipularlo a su favor. De manera astuta, Iago le promete a Roderigo que ayudará a ganarse el amor de Desdémona, pero solo si Roderigo sigue sus indicaciones y lo ayuda a destruir a Otelo. En la escena siguiente, Iago comienza a hablar de manera despectiva sobre Otelo, insinuando que su ascendencia mora y su rango militar no son suficientes para mantener a Desdémona enamorada de él. Aprovechando la ignorancia y el amor no correspondido de Roderigo, Iago le alimenta con la idea de que Desdémona ha sido engañada por Otelo, que su matrimonio es una farsa que puede ser derrocada. Las palabras de Iago son venenosas, y Roderigo, cegado por su propio deseo, accede a hacer lo que Iago le pida. Sin embargo, el objetivo principal de Iago no es solo manipular a Roderigo, sino sembrar la discordia entre Otelo y aquellos a quienes él más aprecia y confía. Su odio no solo está dirigido hacia Otelo, sino también hacia Casio, el joven teniente promovido. Iago empieza a preparar el terreno para una serie de intrigas que arruinarán la vida de Otelo. Primero, comienza a difundir rumores sobre Casio, sugiriendo que su comportamiento es indecoroso, que es inexperto y, lo peor de todo, que es propenso a los excesos, especialmente en lo que respecta al vino. Iago sabe que la figura de Casio como un joven noble y respetado resulta atractiva para Desdémona, y su objetivo es arrebatarle esa imagen de perfección. La estrategia de Iago es lenta pero certera. No se trata solo de acusaciones directas, sino de insinuaciones sutiles, de comentarios que generan dudas sin pruebas claras. Él sabe que, si siembra suficientes semillas de desconfianza en la mente de Otelo, pronto comenzará a haber traiciones donde no existen. Mientras tanto, en Venecia, el Senado está preocupado por una posible invasión turca, lo que hace que la figura de Otelo se vuelva aún más relevante. Este contexto político y militar está enmarcando a la perfección los deseos de Iago, quien planea aprovechar la inestabilidad externa para sembrar caos dentro de la estructura interna de la vida de Otelo. A medida que Iago sigue manipulando a Roderigo y ganándose su confianza, también busca la forma de acercarse más a Otelo. En una conversación con él, finge ser su amigo leal, lo que solo profundiza la falsa sensación de seguridad de Otelo. Iago le habla a Otelo de manera confidente, haciéndole creer que está protegiendo su honor y su posición. Pero cada palabra de Iago está cuidadosamente planeada para colocar la duda en la mente de Otelo, como una semilla que irá creciendo lentamente, empujando a Otelo hacia la desconfianza y los celos. En este capítulo, Shakespeare ya establece la esencia de la tragedia que está por desatarse. La figura de Iago, con su habilidad para manipular a todos los que lo rodean, se convierte en el motor de los eventos trágicos. Otelo, quien hasta este momento ha sido un hombre honorable y respetado, empieza a sucumbir ante las falsas palabras de un hombre que solo busca destruirlo. El amor que Otelo siente por Desdémona es real, pero las manipulaciones de Iago lo pondrán a prueba de maneras devastadoras. Este capítulo revela el peligro de la manipulación y el poder destructivo de la mentira. Iago, a través de sus maquinaciones, no solo está sembrando desconfianza entre los personajes, sino que está erosionando las bases mismas de la moralidad y la confianza. La tragedia ya está en marcha, y el destino de todos los involucrados será irremediablemente alterado. Capítulo 3. El veneno de los celos. En este tercer capítulo de Otelo, las tensiones empiezan a alcanzar un punto álgido, y la manipulación de Iago se adentra aún más en la mente de Otelo. La intriga se intensifica mientras los celos, esa pasión destructiva, comienzan a hacer mella en el honor y la cordura de los personajes principales. La escena se inicia en la casa de Otelo, donde él se encuentra con Desdémona. Su amor es genuino, pero el plan de Iago ya está en marcha, y Otelo no sabe que está siendo manipulado de una manera tan sutil y letal. Iago, mientras tanto, sigue susurrando en los oídos de Roderigo, quien sigue creyendo que puede ganar el amor de Desdémona. Su odio hacia Otelo sigue creciendo, y la frustración de Iago lo lleva a un nivel más profundo de engaño y falsedad. Iago ha decidido jugar su carta más poderosa, los celos. En su conversación con Otelo, Iago comienza a insinuar la posibilidad de que Desdémona no sea tan fiel como él cree. Iago, con su estilo característico de sugerir más que decir, siembra en Otelo la semilla de la duda sobre la fidelidad de su esposa. A lo largo de esta escena, Iago utiliza sus habilidades manipuladoras para hacer que Otelo se pregunte si Desdémona podría haber tenido una aventura con Casio, el joven teniente al que Otelo, de manera errónea, considera un amigo y aliado.
La astucia de Iago no tiene límites. Él no acusa directamente a Desdémona de infidelidad, sino que le presenta situaciones ambiguas, preguntas abiertas que no hacen más que alimentar la paranoia de Otelo. Iago sugiere, por ejemplo, que las actitudes amables de Desdémona hacia Casio podrían ser interpretadas como una señal de que algo más está ocurriendo entre ellos. Cada palabra de Iago está cuidadosamente medida, como si estuviera tejiendo una telaraña de desconfianza que irá envolviendo a Otelo más y más con cada giro de su lengua venenosa. Lo más notable en este capítulo es la forma en que Iago se hace pasar por un amigo leal, alguien que solo quiere lo mejor para Otelo. De esta manera, logra que Otelo se abra a él, dándole espacio para sembrar el mal en su mente. A pesar de los esfuerzos de Otelo por ignorar las insinuaciones de Iago, el veneno de la duda comienza a calar hondo. Otelo se ve atrapado entre su amor por Desdémona y su creciente sospecha de que ella podría estar traicionándolo. Mientras tanto, Iago continúa manipulando a Roderigo. Le promete que la única forma en que podrá ganar el amor de Desdémona es interviniendo en su relación con Otelo. Para ello, Iago organiza una pelea en la que Casio se ve involucrado, provocando que el joven teniente pierda su puesto y su respeto ante Otelo. Esta pérdida de estatus no solo afectará la carrera de Casio, sino que también alimentará los celos de Otelo. Al mismo tiempo, Iago también pone en marcha un plan para hacer que Casio se acerque más a Desdémona, lo que, en la mente de Otelo, solo reforzará sus sospechas de infidelidad. Iago tiene a Otelo exactamente donde quiere. Utilizando su propia inseguridad y los complejos sobre su raza y su estatus social, Iago sabe que puede jugar con sus temores más profundos. Otelo, aunque confiado en su habilidad militar y en su amor por Desdémona, está demasiado vulnerable a las insinuaciones de Iago. El matrimonio, que parecía sólido y lleno de pasión, comienza a desmoronarse bajo el peso de la duda y los celos infundados. La escena culmina con Otelo tomando una decisión clave. Exige que Iago le traiga pruebas de la infidelidad de Desdémona. Aunque, en su fuero interno, sabe que tal evidencia es poco probable, el simple hecho de que haya comenzado a dudar es un triunfo para Iago. La semilla del celos ha germinado, y ahora Otelo será incapaz de ver a Desdémona de la misma manera. En este capítulo, Shakespeare nos muestra la lucha interna de Otelo, quien se ve desgarrado entre su amor por su esposa y sus miedos más profundos. Iago ha logrado lo impensable. Ha tocado la fibra más sensible de Otelo, llevándolo por un camino oscuro de desconfianza y ansiedad. Mientras tanto, Iago se convierte en el titiritero que mueve a los demás personajes a su antojo, siempre con la promesa de una venganza satisfactoria. La tragedia de Otelo empieza a tomar forma. Los celos y la venganza se entrelazan, y el camino hacia el desastre ya está marcado. En este capítulo, la manipulación se vuelve aún más peligrosa, y los corazones de los personajes se ven atrapados por las sombras del engaño. Iago ha sembrado la duda, y el daño, aunque aún no evidente, está comenzando a hacerse sentir. Capítulo 4. El eclipse de la razón. El capítulo 4 de Otelo marca un punto crítico en la historia, donde los celos y las manipulaciones de Iago alcanzan su clímax, y la tragedia comienza a desplegarse con fuerza. En este capítulo, Otelo ya está completamente atrapado en la telaraña de mentiras tejida por Iago. La duda y la paranoia lo consumen, y sus acciones comienzan a reflejar una persona que ya ha perdido el control de su juicio y su razón. La escena se inicia con una conversación entre Iago y su esposa, Emilia. Iago le ha pedido que robe el pañuelo que Otelo le dio a Desdémona como símbolo de su amor, un detalle aparentemente insignificante, pero de gran importancia en los planes de Iago. El pañuelo, en este momento, se convierte en el objeto de prueba que Iago utilizará para afirmar la supuesta infidelidad de Desdémona. Emilia, aunque reticente, obedece a su marido y le entrega el pañuelo, sin saber que está ayudando a alimentar la tragedia que se avecina. Con el pañuelo en su poder, Iago pone en marcha una de sus manipulaciones más astutas. Se lo entrega a Casio, sabiendo que esto provocará una reacción en Otelo. La clave del plan de Iago es que el pañuelo tiene un valor sentimental inmenso para Otelo, y su pérdida será vista como un acto de traición por él. Iago entiende perfectamente cómo funciona la mente de Otelo y sabe que, si lo golpea en su punto más débil, es probable que éste sucumba al daño irreversible de los celos. Mientras tanto, Otelo sigue siendo acechado por los pensamientos oscuros que Iago ha sembrado en su mente. La desconfianza hacia Desdémona crece con cada día, y Otelo se ve incapaz de liberarse de la influencia de Iago. En una conversación con él, Iago sigue alimentando las dudas de Otelo,
sugiriendo que Casio está completamente enamorado de Desdémona y que, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, su relación secreta es evidente para todos los que están a su alrededor. Iago va más allá al decir que Desdémona es una mujer voluble y que podría fácilmente engañar a Otelo. Estas palabras son suficientes para hacer que el honor y la dignidad de Otelo se tambaleen, y lo que antes era un hombre lleno de confianza en sí mismo se convierte en una sombra llena de inseguridad y enojo. El momento más decisivo llega cuando Otelo, completamente cegado por los celos, exige que Iago le dé pruebas irrefutables de la infidelidad de su esposa. Iago, sabiendo que la verdad es irrelevante para Otelo en este punto, le muestra el pañuelo que Emilia le había entregado. La simple presencia del objeto, que Otelo asocia con el amor y la devoción de Desdémona, se convierte en la evidencia que necesitaba para alimentar su furia. En ese instante, el juicio de Otelo se nubla por completo. El pañuelo es ahora la prueba de que Desdémona lo ha traicionado. A medida que la ira y el dolor lo consumen, Otelo se convierte en un hombre transformado. El personaje que en el primer acto era seguro y honorable se disuelve en una figura consumida por el odio y la desesperación. Iago, como siempre, se muestra como el amigo fiel que solamente le dice la verdad, pero en realidad, es el hombre que está llevando a Otelo al borde de la tragedia. A lo largo de esta escena, Iago juega con las emociones de Otelo, empujándolo cada vez más cerca de un abismo que no tiene retorno. Lo que es especialmente importante en este capítulo es la progresiva desaparición de la razón de Otelo. En el principio de la obra, Otelo confiaba en su amor por Desdémona y en su honor como un hombre de valor. Ahora, su confianza ha sido reemplazada por la duda, y su razonamiento está profundamente distorsionado por la manipulación de Iago. La trágica ironía aquí es que Otelo nunca tiene acceso a la verdad, nunca sabe que Iago está jugando con él. Cada pensamiento y cada acción de Otelo está impulsado por mentiras, y la frustración que siente solo aumenta su tormento interior. El capítulo también tiene un giro significativo cuando Otelo se enfrenta a Desdémona. Aunque Desdémona no sabe por qué Otelo está tan alterado, se muestra preocupada por su esposo y trata de calmarlo. Sin embargo, Otelo no puede escucharla, pues ya está completamente consumido por su percepción de la traición. La relación entre ambos se deteriora rápidamente, y lo que alguna vez fue un amor profundo se convierte en un campo de batalla emocional. Este es el punto de no retorno para Otelo. La manipulación de Iago ha logrado su objetivo. El honorable general veneciano ha sido reducido a una sombra de lo que era. Los celos, la ira y la confusión lo dominan, y la tragedia está por desatarse con la certeza de que la ruptura entre Otelo y Desdémona es inminente. Iago, como siempre, sigue en las sombras, observando cómo sus planes cobran forma, mientras el destino de todos los personajes queda sellado por la mentira. Este capítulo muestra cómo la razón de Otelo se desintegra bajo el peso de la manipulación y los celos. La tragedia de la obra toma un giro irreversible, y el daño emocional que Iago ha causado en Otelo se vuelve evidente. Las pruebas falsas y las sugerencias engañosas son suficientes para destruir lo que parecía un amor sólido, y la locura de los celos se adueña del corazón de Otelo. Capítulo 5. La caída de Otelo. En el capítulo 5 de Otelo, la tragedia alcanza su punto culminante. Los celos de Otelo, alimentados por las mentiras de Iago, han alcanzado un nivel de desesperación tal que la fatalidad parece ya inevitable. La mentira ha alcanzado su clímax, y el destino de los personajes está sellado. El final de este capítulo es un punto de no retorno, donde la verdad sale a la luz demasiado tarde para evitar el desastre. El capítulo comienza en el escenario de la casa de Otelo. Mientras él continúa en su obsesión, su cólera lo consume. Desdémona, ignorante de los pensamientos de su esposo, busca su cariño y su consuelo, pero Otelo está completamente cegado por los celos. En este momento, las palabras y las acciones de Desdémona, que normalmente serían una muestra de su amor, ahora son interpretadas por Otelo como una confirmación de su infidelidad. Las llamadas a la razón de la mujer, su aprecio por él, su bondad, son percibidas por Otelo como una manipulación más, una señal de que su traición es aún más profunda de lo que él había imaginado. Desdémona, angustiada por el comportamiento extraño de su esposo, trata de hablar con él, pero Otelo no le da la oportunidad de explicar. El amor de Otelo por su esposa se ha transformado en rabia, y las dudas sembradas por Iago se convierten en certeza. En su mente, el desengaño se confirma, y la idea de la traición de Desdémona se vuelve tan insoportable que decide tomar acción. Él ya no ve a la mujer que ama, sino a una infiel que ha quebrantado su honor.
Mientras tanto, Iago observa la escena desde las sombras, con la satisfacción de saber que está en el umbral de completar su venganza. Ha manipulado a Otelo de tal manera que éste ya no tiene acceso a la razón, y todo lo que ve es la confirmación de sus peores temores. En su mente, Iago ha ganado la batalla. Sin embargo, lo que no sabe es que el daño que ha causado es irreversible y que su propia caída será tan trágica como la de Otelo. En un momento de absoluta desesperación, Otelo se enfrenta a su esposa. La confrontación es angustiante. Él la acusa de infidelidad sin darle oportunidad a la defensa. Desdémona, desconcertada y atónita, no puede comprender por qué su esposo la mira con tal desdén. Ella, como siempre, confía en él, pero no puede persuadirlo de que la acusación es infundada. Las palabras de Otelo se tornan cada vez más frías y crueles, y el contraste entre el amor que compartieron y la furia que ahora lo consume es desgarrador. El clímax llega cuando Otelo, finalmente, decide que la única forma de restaurar su honor es mediante la muerte de Desdémona. Él cree que, al acabar con ella, podrá borrar la humillación que ha sufrido a manos de su supuesta traidora. En su mente, la acción parece ser la única solución para el dolor que lo consume. La escena final es insoportablemente tensa. Otelo, con el rostro endurecido por la ira y el sufrimiento, asfixia a Desdémona. La imagen de su esposa luchando por respirar, mientras él la mata con sus propias manos, es uno de los momentos más oscuros de la obra. Desdémona, aún luchando por entender la razón de la agresión, le dice que no ha sido infiel. Su último suspiro es una mezcla de desesperación y amor, pues ella no puede comprender por qué su esposo ha llegado a tal extremo. Cuando Desdémona muere, el silencio se apodera de la escena. Otelo, exhausto y abrumado por la acción que acaba de cometer, se siente vacío. Solo cuando Emilia entra en la habitación y descubre el cuerpo sin vida de Desdémona, el horror de la verdad comienza a revelarse. Iago, que había alimentado las mentiras que llevaron a Otelo a cometer este crimen, no puede ocultar más sus intenciones. La máscara de lealtad y amistad que había mostrado se cae, y su verdadera naturaleza es expuesta ante todos. La revelación es devastadora. Otelo se da cuenta demasiado tarde de que Desdémona nunca fue culpable, que la traición que él temía nunca ocurrió. Los celos y la manipulación de Iago lo habían cegado completamente. La verdad de la inocencia de Desdémona llega en el momento más cruel, cuando ya no hay nada que pueda hacer para corregir su error. En un arrebato de arrepentimiento y desesperación, Otelo se enfrenta a Iago, quien finalmente es expuesto como el verdadero villano de la historia. La tragedia se cierra con Otelo, devastado por la culpa, decidiendo acabar con su propia vida. Al darse cuenta de que la única forma de restaurar su honor es a través de su muerte, se apuñala frente a todos. Su caída es total, y con ella, la caída de todos los personajes que han sido arrastrados por el veneno de los celos, la venganza y la mentira. La tragedia de Otelo llega a su fin, y con ella la destrucción de un hombre honorable, engañado por la manipulación de su propio compañero. El engaño de Iago ha logrado lo que parecía imposible. Ha hecho que Otelo mate a la mujer que más amaba, y, en el proceso, destruyó la vida de todos los involucrados. La ironía trágica de la obra es que el honor, el amor y la confianza se ven desechados por una mentira, y que, a pesar de la verdad que emerge al final, el daño causado es irreversible. Este capítulo marca el corazón de la tragedia de Otelo. La caída de Otelo no solo es un acto de violencia física, sino también una caída emocional y moral. La ironía de su destino es absoluta. Todo lo que él creía que estaba protegiendo, su honor y su amor, ha sido destruido por su propia mano, guiado por el engaño y la manipulación de Iago. Capítulo 6. El desenlace trágico. En el capítulo 6 de Otelo, la tragedia alcanza su punto máximo, y la muerte de Otelo, que ya parecía inevitable, se convierte en un acto final de desesperación, remordimiento y reconocimiento tardío de la verdad. Las últimas piezas de la mentira de Iago finalmente se caen, y la revelación de las manipulaciones de este personaje demuestra la devastación causada por su envidia y malicia. El capítulo comienza con una escena sombría. Otelo, devastado por sus actos y consumido por el dolor y la culpa, se enfrenta a la realidad de su crimen. La muerte de Desdémona, una mujer que él amaba profundamente, ya está consumada, y no hay vuelta atrás. En su mente, ya no hay justicia que pueda restaurar lo que ha destruido. La ironía de su situación es brutal. Aunque la verdad de su esposa y la pureza de su amor por él están ahora claras, el daño ya ha sido hecho. Después de la tragedia de la muerte de Desdémona,
la justicia empieza a tomar su curso. Emilia, la esposa de Iago, quien en su último aliento le había revelado a Otelo que Desdémona nunca fue culpable de infidelidad, comienza a desmoronar las falsas acusaciones que llevaron a la tragedia. Emilia, al darse cuenta del papel que su propio esposo desempeñó en la manipulación de Otelo, busca la verdad y denuncia a Iago ante la corte. En una confrontación angustiante, Iago es finalmente desenmascarado. La verdad sale a la luz. La mentira sobre la infidelidad de Desdémona nunca existió. Iago ha manipulado a Otelo durante toda la obra, haciéndole creer que su esposa lo había traicionado, y lo ha llevado a cometer el peor de los crímenes. La venganza personal y los celos no solo han destruido a Otelo y Desdémona, sino que también han corrompido a Iago. Ante la exposición de su maldad, Iago no tiene otra opción que confesar sus crímenes, aunque sin remordimiento, pues su motivación nunca fue la justicia, sino el control y la venganza. La figura de Iago se revela como el gran villano de la obra, un hombre sin compasión que ha destruido vidas por pura satisfacción personal. A medida que la verdad de las manipulaciones de Iago se despliega, Otelo comienza a comprender la magnitud de su error. Él no solo ha matado a su amada esposa, sino que ha destruido su propia vida y honor por un engaño. La tragedia de su situación es total: un hombre honorable que ha sido consumido por los celos y la envidia, llevado a la destrucción por su propia mente y el veneno de la mentira. El momento más desgarrador llega cuando Otelo, al darse cuenta de la magnitud de su crimen, decide tomar su propia vida. Con un profundo remordimiento, Otelo se apuñala, y sus últimas palabras reflejan su arrepentimiento. La visión de su final es el epílogo de una obra cargada de ironía trágica. La verdad, que podría haber evitado todo este sufrimiento, llega demasiado tarde. La obra termina con la caída de todos los personajes involucrados en el engaño. Desdémona, la víctima inocente, ha muerto sin poder demostrar su pureza. Iago, aunque aún vivo, está expuesto ante todos por su maldad, y su caída es inevitable. Otelo, por su parte, paga el precio final por haber permitido que la mentira lo consumiera. La escena final está marcada por el dolor y el sufrimiento, pero también por el reconocimiento de la verdad. Este capítulo es el desenlace de una historia devastadora, que explora temas como los celos, la venganza, la confianza y la fatalidad. A lo largo de la obra, Otelo fue víctima de sus propias inseguridades y de la manipulación astuta de Iago. La ironía más trágica de Otelo es que, aunque el amor entre los personajes es profundo y genuino, el engaño y la duda destruyen todo lo que una vez fue bueno. La tragedia, que comienza con la desconfianza y el desdén, termina con la muerte y la devastación de todos los involucrados. En su último acto, Otelo busca restaurar su honor a través de su muerte, pero la verdadera justicia ya ha sido despojada de él. La obra cierra con la reflexión de que el amor puede ser tan destructivo como el odio, y que las mentiras y las manipulaciones tienen un costo irreversible, uno que, en este caso, nadie puede escapar. Este capítulo resalta los temas centrales de la obra, como la fragilidad del honor, el peligro de los celos y la devastación que trae la desconfianza. Es el epílogo de una tragedia construida sobre la mentira, la venganza y la fatalidad. Capítulo 7. El retrato de la destrucción. En el capítulo 7 de Otelo, la tragedia comienza a desplomarse en sus últimas secuelas. Los ecos de la muerte de Otelo y Desdémona resuenan por toda la obra, mientras el resto de los personajes enfrentan las consecuencias de sus actos. A medida que la obra avanza, la justicia se va manifestando, pero no sin una amarga reflexión sobre la naturaleza humana, la moralidad y el precio de la confianza rota. El capítulo comienza con un lamento colectivo en el consejo y el juicio de la corte. Los personajes, quienes en algún momento jugaron un papel crucial en la historia, ahora enfrentan las consecuencias de sus propias decisiones. En el centro de todo está la figura de Emilia, la esposa de Iago, que ha sido testigo de la devastación causada por el engaño de su marido y la ceguera de Otelo. Sin embargo, a diferencia de su esposo, Emilia no es cómplice de la mentira, y su búsqueda de justicia se convierte en una parte crucial de este capítulo. Emilia, ya devastada por la muerte de su señora, Desdémona, y por la exposición de la naturaleza de su esposo, Iago, se encuentra frente a una encrucijada moral. Durante gran parte de la obra, Emilia había sido una esposa obediente y algo pasiva, no sabiendo el daño real que su esposo estaba provocando. Sin embargo, después de los eventos trágicos, Emilia se ha transformado en una figura de resistencia. Su determinación por descubrir la verdad y exponer la maldad de Iago la coloca en el centro de la acción.
La pieza clave de la revelación es la carta que Iago ha manipulado para encubrir su maldad, un objeto que podría haber sido la clave para evitar toda esta tragedia si se hubiera descubierto a tiempo. El desarrollo de Emilia se muestra como una especie de redención, a pesar de su propia vulnerabilidad. Ella se enfrenta a la maldad de su esposo sin temor, buscando una forma de restaurar la justicia que Otelo y Desdémona nunca recibieron. Pero su acto de valentía llega demasiado tarde para salvar a su señora, y la realidad de lo que ha sucedido la consume profundamente. El dilema de Emilia, atrapada entre el amor hacia su esposo y su lealtad a la verdad, refleja la lucha interna que muchos de los personajes enfrentan a lo largo de la obra, la lealtad a los seres queridos frente a la necesidad de justicia. En una confrontación final, Iago es revelado como el villano que realmente es, y su malévolo papel en la caída de Otelo es ahora claro para todos. Su desdén por la vida humana y su capacidad para manipular y destruir con astucia es finalmente expuesto. A medida que Iago trata de evadir la responsabilidad por sus crímenes, se enfrenta a la furia de aquellos que han quedado atrás. Otelo, a pesar de su muerte, sigue siendo un símbolo de los efectos destructivos del amor trastornado y la desconfianza. La justicia que se tarda en llegar se vuelve aún más amarga, porque el daño ya está hecho, y no hay forma de restaurar lo que se ha perdido. Al final del capítulo, Iago es detenido, pero el precio de su manipulación es más profundo que cualquier castigo. A medida que es llevado a la prisión, su rostro permanece impasible, una figura de hielo que refleja la desconexión emocional de su propio ser. Su motivación, nunca completamente explicada, parece emanar de una mezcla de celos, odio y pura satisfacción por el sufrimiento ajeno. En este capítulo, Iago no muestra arrepentimiento alguno, una actitud que pone de manifiesto la magnitud de su maldad. Es incapaz de sentir remordimiento por las vidas que destruyó. Por otro lado, las otras figuras involucradas en el drama, como Cassio, Roderigo y la propia Emilia, son dejadas a lidiar con las secuelas de los acontecimientos. Cassio, aunque finalmente restaurado en su posición como teniente, se ve marcado por la pérdida de su honor y la traición de aquellos que una vez consideró amigos. La reputación y la vida de todos los involucrados se han visto irremediablemente alteradas, y la historia de Otelo se convierte en un triste recordatorio de las consecuencias de la duda y la traición. Finalmente, el capítulo culmina en un diálogo en el que los personajes restantes reflexionan sobre la justicia y el castigo. Las voces que sobreviven al caos trágico de esta obra comprenden que la verdad, aunque se haya revelado, no puede deshacer el daño ya hecho. La obra termina con una reflexión filosófica sobre la naturaleza de la humanidad, la fragilidad de la confianza, la complejidad del amor y el poder destructivo de las emociones descontroladas. Este capítulo subraya el tema de la justicia que llega tarde, pero también muestra la importancia de la verdad. A través de Emilia y la exposición de la falsedad de Iago, la obra invita a la reflexión sobre las consecuencias de vivir en la mentira y el daño que una sola mentira puede causar. A pesar de las revelaciones, el daño ya está hecho, y las lecciones sobre la confianza, el amor y la venganza son devastadoras. El destino de Otelo, el sufrimiento de Desdémona y la caída de Iago son recordatorios sombríos de cómo la ambición, el orgullo y los celos pueden destruir todo lo que es puro y verdadero. En este capítulo, la obra da paso a la reflexión sobre la naturaleza humana, mostrando que, aunque la verdad se pueda revelar, a menudo es demasiado tarde para corregir lo que se ha roto. Capítulo 8. La caída de Iago. En el capítulo 8 de Otelo, la tragedia de la obra llega a su clímax, y los hilos de la manipulación, la traición y la venganza se deshacen con una fuerza imparable. Este capítulo se centra en la caída final de Iago, el villano de la historia, quien, después de haber manipulado a todos los demás personajes a lo largo de la obra, enfrenta la realidad de sus crímenes y la justicia que finalmente se le aplica. La desesperación de los personajes, la revelación de las manipulaciones de Iago y el desastre irreversible que él ha causado marcan el tono de esta parte crucial de la obra. El capítulo comienza inmediatamente después del trágico suicidio de Otelo. Con la muerte de su comandante y la revelación de la verdad, los personajes que aún quedan en pie deben lidiar con las secuelas de sus propios actos y con la desintegración de sus vidas. Desdémona ha muerto, y el amor genuino de Otelo por ella ha sido empañado por la manipulación de Iago. Pero ahora, con la revelación de la verdad, Iago se enfrenta a la inevitable confrontación con la justicia. La escena inicial está marcada por un intenso diálogo entre Emilia y los demás personajes presentes, quienes han sido testigos de la muerte de Desdémona y de las mentiras de Iago.
Emilia, después de haber sido finalmente testigo de la manipulación de su esposo y haber revelado la verdad sobre las cartas robadas, se convierte en la figura central que desvela el papel que Iago ha jugado en la destrucción de todos. Su lealtad a Desdémona y su valentía al exponer la verdad sobre Iago son una forma de justicia, aunque no puedan evitar la tragedia ya consumada. A través del desarrollo de este capítulo, se pone en evidencia la verdadera magnitud de los crímenes de Iago. Al principio, Iago había mantenido su apariencia de lealtad y rectitud, pero ahora que la verdad sale a la luz, su egoísmo, celos y crueldad se revelan por completo. El villano de la historia, que durante tanto tiempo había manipulado a los demás con astucia, se ve forzado a enfrentar las consecuencias de sus actos. El deseo de venganza y la incapacidad de sentir remordimiento lo llevan a un estado de negación total, e Iago no muestra ni un atisbo de arrepentimiento por sus crímenes. En una confrontación crucial, Iago es arrestado por los soldados y llevado ante la justicia. Su intento de escapar de las consecuencias de sus crímenes se ve frustrado, y el círculo de la venganza que él mismo había iniciado ahora se cierra. Los personajes como Casio, Emilia, Roderigo y los oficiales del tribunal son testigos del destino inevitable de Iago. Mientras se le lleva ante el consejo para su juicio, Iago mantiene su silencio, sin ofrecer una defensa que justifique su conducta. La incapacidad de Iago de explicar sus motivos más allá de la pura maldad destaca lo monstruoso de su naturaleza. La escena se convierte en una reflexión sobre el poder destructivo de la mentira y la traición. El hecho de que Iago haya sido capaz de manipular a Otelo, el noble y honorable general, muestra cómo el odio y los celos pueden superar cualquier razón y destrozar todo lo que toca. La ironía trágica de la situación es que Otelo, que en su juventud fue un hombre honorable, ahora se ve reducido a un ser consumido por los celos y la venganza, todo debido a la mentira urdida por Iago. Casio, quien se había visto involucrado en el escándalo de la supuesta infidelidad de Desdémona, también juega un papel importante en el capítulo. Aunque al principio fue un simple peón en los juegos de Iago, ahora él se convierte en el héroe en la resolución de la obra. Después de la muerte de Otelo, Casio es restaurado a su posición en el ejército, lo que representa una pequeña victoria de la justicia en medio de la tragedia general. Sin embargo, el daño hecho es irreversible. La vida de Desdémona nunca podrá ser reparada, y el honor de Otelo ya no podrá restaurarse. La confrontación final entre los personajes sobrevivientes marca el desenlace de la obra. Emilia, quien había sido una cómplice involuntaria, finalmente se libera de la sombra de su esposo al denunciarlo ante la corte. En este acto de valentía, Emilia se convierte en una de las figuras más trágicas de la obra. Una mujer que fue utilizada como peón en el juego de Iago y que ahora lucha por restaurar la verdad. Su sacrificio es uno de los momentos más humanos de la obra, un recordatorio de que la lealtad a la verdad y a la justicia, aunque a menudo cruel y dolorosa, es el último camino hacia la redención. Finalmente, Iago, después de haber destruido tanto, es castigado. La forma en que se le castiga es acorde con su crueldad. Después de haber manipulado a todos a su alrededor, Iago enfrenta un destino de tortura y muerte, una metáfora de la destrucción que ha causado en la vida de los demás. La obra cierra con una reflexión sombría sobre los peligros de la manipulación, el odio y el deseo de venganza. Este capítulo resalta la caída definitiva de Iago y la justicia que finalmente se le aplica. Sin embargo, a pesar de la resolución de algunos de los hilos de la trama, la tragedia de Otelo se mantiene, la muerte de Desdémona no puede deshacerse, y el sufrimiento de los personajes sobrevivientes es irreparable. Iago, el gran villano de la obra, paga finalmente por sus crímenes, pero a un alto costo para todos los demás. La lección central del capítulo es la reflexión sobre la naturaleza humana, cómo el amor, la venganza y la traición pueden destruir incluso a los más honorables, y cómo la mentira y la manipulación son fuerzas poderosas que pueden llevar a la tragedia. El castigo final de Iago simboliza la justicia que tarda, pero que finalmente se aplica, aunque no sin el precio amargo de la tragedia. Capítulo 9. El eco de la destrucción. El capítulo 9 de Otelo es un punto de inflexión crucial, en el que las consecuencias finales de las tragedias personales y colectivas alcanzan su máxima expresión. En este capítulo, después de la caída de Iago, los personajes sobrevivientes deben enfrentar la devastación causada por la mentira, la manipulación y la desconfianza. Aunque la verdad ha salido a la luz, la historia de amor, celos y venganza ha dejado cicatrices profundas e irreparables, y las lecciones que surgen de este desgarrador final siguen resonando mucho después de que la obra llega a su fin. Este capítulo comienza con la llegada de la justicia y la resolución de los últimos hilos narrativos.
A pesar de la muerte de Otelo y Desdémona, los personajes deben vivir con el peso de los errores cometidos y las vidas destruidas. La tragedia de Otelo no es solo la caída de un hombre noble, sino el reflejo de cómo la confianza rota y las emociones desbordadas pueden llevar a la perdición. La obra se adentra en la culpa y la responsabilidad colectiva, pues los que sobrevivieron, aunque no hayan cometido los crímenes directamente, también deben rendir cuentas por las consecuencias de sus acciones. Uno de los momentos clave de este capítulo es el retorno de Casio a su posición. Tras la muerte de Otelo, Casio, que había sido víctima de las intrigas de Iago, recibe la recompensa de la restauración de su honor y su estatus. Sin embargo, este regreso no está exento de una amarga reflexión sobre el precio de la justicia. Casio, aunque restaurado, no puede olvidar el sufrimiento que ha pasado ni la destrucción de la vida de Desdémona. Su retorno es algo simbólico, un recordatorio de que las personas pueden recuperar lo que han perdido, pero que ciertas pérdidas no tienen remedio. Emilia, cuya valiente revelación de la verdad sobre las manipulaciones de Iago fue fundamental para la justicia, se presenta como la figura moral más sólida del capítulo. Aunque su lucha por exponer la verdad no pudo salvar a Desdémona ni evitar la muerte de Otelo, su valentía en desentrañar la mentira nos da una visión de la fuerza de carácter humano. Emilia, como testigo de la tragedia y como una de las pocas voces de la razón en un mar de engaños, se convierte en una figura de redención a pesar de las sombras de su relación con Iago. La presencia de Emilia se convierte en un catalizador de la reflexión sobre la lealtad, la verdad y la moralidad en la obra. Su discurso final sobre la traición de Iago, y su rechazo a ser cómplice de su esposo, se erige como uno de los momentos más luminosos en medio de la oscuridad de la historia. En su sacrificio, Emilia pone en evidencia los peligros de vivir bajo la sombra de la manipulación y la opresión de un marido abusivo. A través de sus acciones, se deja claro que la verdad, aunque cruel, es siempre el camino hacia la liberación, aunque pueda llegar demasiado tarde para evitar la tragedia. Mientras los personajes más importantes, como Casio y Emilia, intentan encontrar una forma de seguir adelante, los demás personajes secundarios, como Roderigo, continúan siendo símbolos de las fuerzas destructivas de la obra. Roderigo, cuya obsesión por Desdémona y su ingenuidad lo condujeron a la muerte, es el recordatorio final de cómo las pasiones no controladas pueden aniquilar a aquellos que las siguen ciegamente. La obra no deja espacio para el perdón en este sentido, y la muerte de Roderigo es solo otra pieza en el rompecabezas de destrucción que Iago ha provocado. La figura de Otelo, ahora muerta, se mantiene como el núcleo de la tragedia. Aunque en vida, Otelo fue víctima de los celos y la manipulación, su muerte se convierte en una lección dolorosa sobre el poder del amor distorsionado y las dudas infundadas. La obra no busca justificar las acciones de Otelo, sino más bien ilustrar cómo una mente vulnerable puede ser consumida por sus propios temores y su falta de confianza. La forma en que Iago juega con los miedos de Otelo para hacerle creer que Desdémona le engaña es el motor que destruye a todos los involucrados, y la muerte del protagonista es una culminación inevitable de este trágico juego. Al final del capítulo, el tono es sombrío y reflexivo. La muerte de Otelo y Desdémona se vuelve irreversible, y la justicia aplicada a Iago parece no ser suficiente para reparar el daño hecho. La obra no proporciona consuelo, solo una profunda reflexión sobre la fragilidad humana, la confianza rota y las consecuencias de las emociones desbordadas. Este capítulo cierra la obra con una mirada profunda a las huellas que la tragedia deja en los personajes sobrevivientes. Aunque la justicia se ha hecho, no hay alivio ni redención completa. El precio de la verdad es alto, y las lecciones que surgen de este capítulo no son fáciles de asimilar. La manipulación de Iago, el amor distorsionado de Otelo y la muerte de Desdémona marcan el final de un ciclo de venganza y traición, pero también nos recuerdan que el daño hecho no puede ser fácilmente reparado. Emilia, a través de su sacrificio y su valentía, se erige como el símbolo de la verdad que, aunque tarde, finalmente es escuchada. La restauración de Casio no es una victoria total, pues el precio pagado por todos es demasiado alto. Iago, aunque castigado, no muestra arrepentimiento, y su caída, aunque merecida, es solo un recordatorio de la devastadora capacidad de la manipulación humana. Al final, la obra se cierra con la reflexión sobre cómo los celos, la venganza y la desconfianza pueden destruir incluso las relaciones más puras. La muerte de Otelo no es solo la de un hombre, sino el fin de un amor que nunca pudo florecer debido a las sombras de la sospecha y la mentira. Capítulo 10. El lamento final y la reflexión sobre el amor y la destrucción.
El capítulo 10 de Otelo se adentra en el profundo pesar de los personajes supervivientes tras la devastadora secuela de la tragedia que ha arrasado con todo. A medida que la verdad sobre las manipulaciones de Iago y la muerte de Otelo y Desdémona se asienta en los corazones de los personajes, la obra se convierte en una reflexión dolorosa sobre el amor, el odio, la confianza y el arrepentimiento. Aunque el destino de Iago está sellado, las consecuencias de sus acciones siguen pesando sobre todos los involucrados. El capítulo no solo ofrece una conclusión a los eventos, sino que también ilumina los temas universales que siguen resonando en los corazones del público. El capítulo comienza con un tono sombrío. Los personajes sobrevivientes se han reunido en la sala donde Otelo, en su desesperación, cometió el acto irreversible de asesinar a Desdémona. La atmósfera es densa con el dolor y el lamento de lo irremediable. Las sombras de la tragedia no se disipan, y el sacrificio de todos los involucrados se siente como un peso insoportable. Es un momento de reflexión final, en el que todos los personajes se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, no solo a las de Iago, sino también las de aquellos que, de alguna manera, permitieron que todo sucediera. Casio, quien a pesar de haber sido restaurado a su posición, está marcado por el sufrimiento y la culpabilidad. La muerte de Desdémona pesa especialmente sobre él, pues su propia inocencia fue manipulada por las falsas acusaciones y la intriga de Iago. En sus conversaciones con los demás sobrevivientes, se siente abrumado por el hecho de que, aunque ahora ostente un título, lo que realmente ha perdido son las oportunidades de haber vivido una vida plena y tranquila, sin la sombra del sufrimiento que le acompaña. A través de Casio, Shakespeare ilustra una de las lecciones más difíciles de la obra. Incluso la justicia tardía no puede borrar el dolor de las pérdidas sufridas. Emilia, cuya valentía en desvelar la verdad sobre Iago se erige como una de las acciones más heroicas de la obra, se convierte en una figura de reflexión profunda sobre la fidelidad, el amor y la verdad. Ella no solo fue la víctima de su esposo, sino que también fue la que permitió que la verdad sobre la manipulación de Iago se revelara, aunque ya demasiado tarde. En este capítulo, Emilia se convierte en la voz que denuncia la fragilidad de las relaciones humanas, la falta de comunicación y la necesidad de honestidad en las relaciones de pareja. Su sacrificio y su sinceridad ofrecen un breve respiro en medio de la oscuridad, pero también dejan en claro que, a veces, la verdad llega demasiado tarde para evitar la tragedia. Uno de los momentos más desgarradores de este capítulo es el último adiós a Otelo. Aunque su muerte había sido inevitable, el dolor de aquellos que aún lo recuerdan y lamentan sus acciones muestra la complejidad de su carácter. Otelo no solo fue un hombre de guerra, valiente y respetado, sino también un hombre vulnerable, consumido por los celos y el autoengaño. La relación entre él y Desdémona, una vez pura y llena de amor, fue destruida por las dudas infundadas de Otelo, alimentadas por las mentiras de Iago. La muerte de Otelo es no solo un final trágico para su vida, sino también un triste recordatorio de lo frágil que puede ser el amor cuando se ve empañado por el desdén y la falta de confianza. Desdémona, cuyo sacrificio en esta obra es tan profundo y trágico, se convierte en el eje moral de la historia. Su muerte es el acto más doloroso y, al mismo tiempo, el más injusto, pues ella no era culpable de ninguno de los crímenes que se le atribuían. La ternura y la devoción que ella mostraba hacia Otelo se ven arruinadas por los celos y la manipulación. En este capítulo, su muerte se siente como un grito de desesperación ante la incomprensión y el dolor causado por una relación que nunca tuvo la oportunidad de florecer verdaderamente. La obra no solo la lamenta, sino que también deja claro que su sacrificio no puede ser en vano. El amor verdadero nunca debe sucumbir ante la duda y el engaño. Finalmente, Iago, cuyo destino se había sellado mucho antes, aparece en este capítulo como un personaje que ya no tiene palabras para justificar sus actos. Aunque había manipulado a todos los que le rodeaban, y había alcanzado su propósito de vengarse de aquellos que le habían hecho daño, su éxito fue efímero. El triunfo de Iago es vacío, pues al final, incluso él se ve atrapado por su propia trama. Aunque su castigo es merecido, la obra no ofrece consuelo en su final. Iago muere como vivió, atrapado en sus mentiras y en su propia maldad. A pesar de ser uno de los villanos más complejos de la literatura, la conclusión de su historia nos recuerda que la venganza nunca conduce a la satisfacción, y que, al final, todos aquellos que se alimentan de odio y resentimiento terminan destruyéndose a sí mismos. Este capítulo final de Otelo ofrece una reflexión profunda sobre los temas de la obra: el amor, los celos, la desconfianza, la traición y la justicia. A través de la desesperación de los personajes sobrevivientes, Shakespeare nos muestra que la verdad,
aunque liberadora, no puede reparar los daños irreversibles que se han causado. El amor de Otelo por Desdémona, aunque genuino, fue consumido por la mentira y el engaño, y la justicia tardía que se imparte a Iago no cambia el sufrimiento de aquellos que quedaron atrás. El lamento final de los personajes se convierte en una poderosa meditación sobre la fragilidad humana y las consecuencias de nuestras emociones desbordadas. La tragedia de Otelo nos recuerda que el amor, cuando se ve distorsionado por el miedo, los celos y la manipulación, puede ser tan destructivo como cualquier arma, y que el precio de la venganza y el autoengaño puede ser la pérdida de lo más valioso que poseemos. La obra termina con una sensación de vacío, un recordatorio de que la redención, aunque posible, a menudo llega demasiado tarde para evitar la tragedia. Capítulo 11. La miseria del corazón humano. El capítulo 11 de Otelo se centra en la devastadora caída final de los personajes y en los últimos ecos de la tragedia que ha marcado el destino de los protagonistas. Aunque los hilos narrativos han sido desvelados, las heridas de la obra no sanan ni se resuelven completamente. La tragedia alcanza su clímax en este capítulo, mostrando cómo los daños colaterales de la manipulación y el engaño continúan permeando la psique de los personajes, y cómo la tragedia se convierte en una reflexión inevitable sobre la condición humana. La obra no ofrece consuelo ni solución, solo la reflexión amarga de que las pasiones humanas, cuando se llevan al extremo, pueden destruir incluso lo más puro y noble. En este capítulo, la atención se centra en los personajes que sobreviven a la tormenta de engaños y celos. A pesar de haber visto caer a Otelo y Desdémona, Casio y Emilia, junto con los demás testigos de la tragedia, deben enfrentarse a las consecuencias de todo lo ocurrido. Mientras algunos se levantan de las ruinas, otros se ven atrapados en la miseria de su sufrimiento. La obra, al mantenerse en el tono trágico, no ofrece una salida para los personajes más afectados. La muerte de Desdémona es irreversible, y Otelo, aunque se arrepiente, ya no puede deshacer el daño causado por sus celos y su desesperación. La reflexión sobre el sufrimiento comienza con Emilia, quien se presenta como una figura de sufrimiento pero también de claridad moral. A pesar de su sacrificio por la verdad, el hecho de que no haya podido salvar a Desdémona o evitar la tragedia se convierte en un peso insoportable. A lo largo de este capítulo, Emilia se enfrenta a la complejidad de sus emociones, sabiendo que su valentía no pudo evitar el colapso de lo que alguna vez fue un amor puro y genuino. Ella comienza a reflexionar sobre la naturaleza del amor y la lealtad en las relaciones de pareja, cuestionando si, al final, las promesas de fidelidad y devoción son simplemente ilusiones que se rompen cuando las pasiones y los miedos gobiernan los corazones humanos. Emilia también comienza a entender más profundamente la naturaleza destructiva de la relación entre Otelo y Desdémona. Aunque ella misma sufrió bajo la opresión de Iago, su amor por su marido nunca alcanzó la complejidad de la relación de Otelo con Desdémona. El sacrificio de Emilia es doble, no solo luchó por la verdad, sino que ahora enfrenta las duras consecuencias de su revelación. En este capítulo, la figura de Emilia se convierte en un reflejo de la desilusión sobre la naturaleza de las relaciones humanas, destacando que incluso las acciones más puras, cuando no se comunican correctamente o son malinterpretadas, pueden llevar al caos. Por otro lado, Casio, al haber sido restaurado a su posición tras la muerte de Otelo, también se ve obligado a enfrentar el vacío de su victoria. La justicia que recibe es insuficiente para borrar el sufrimiento que ha atravesado. Casio se siente atrapado entre la gratitud por recuperar su honor y la culpabilidad por no haber podido evitar el desastre que se desató debido a la manipulación de Iago. Aunque ha sido reivindicado, el retorno de Casio a su vida anterior no está exento de sombras. La memoria de Desdémona, y el hecho de que no pudo salvarla, lo persiguen constantemente. Mientras Casio reflexiona sobre sus propios sentimientos de culpa y responsabilidad, los ecos de la muerte de Otelo se hacen sentir en cada rincón de la obra. Aunque algunos personajes logran cierta resolución en sus vidas, como Casio, la sombra de la tragedia persiste. Otelo, en su lucha interna por encontrar la paz, se convierte en el símbolo del precio de la desconfianza y la paranoia. Su arrepentimiento llega demasiado tarde, pero su sufrimiento nos recuerda que el ser humano es capaz de autodestruirse bajo el peso de sus propios miedos y emociones. Este capítulo también ahonda en la naturaleza de la venganza. Aunque la justicia parece haberse cumplido con la condena de Iago, la sensación de que nada se ha resuelto verdaderamente invade la obra. La venganza de Iago ha sido satisfecha en cuanto a su castigo, pero el daño causado por su maldad no puede repararse con nada. Los personajes sobrevivientes, aunque libres de la tiranía de Iago, siguen siendo prisioneros de sus propios recuerdos y culpas.
La venganza, aunque momentáneamente gratificante, no es capaz de sanar las heridas profundas que deja el sufrimiento humano. El capítulo 11 refleja la miseria que deja la tragedia cuando las pasiones humanas se desbordan. A pesar de la restauración del honor de Cassio y la verdad finalmente revelada por Emilia, los personajes deben afrontar un futuro marcado por el sufrimiento y la reflexión amarga. La justicia, aunque se ha hecho, no puede devolver lo perdido. La muerte de Desdémona y el arrepentimiento de Otelo representan los irreparables daños causados por la desconfianza, los celos y el autoengaño. En este capítulo, la obra de Shakespeare se convierte en una profunda meditación sobre el dolor y la fragilidad humana. Aunque la verdad es liberadora, las consecuencias de las acciones humanas no pueden ser borradas, y la tragedia deja en los sobrevivientes una marca indeleble. La venganza, la traición y la desesperación que dominan la obra nunca permiten que los personajes se liberen completamente de su sufrimiento. Al final, lo que queda es la reflexión sobre cómo las emociones humanas más profundas, cuando no son gestionadas correctamente, pueden llevar a la ruina y a la desdicha, dejando tras de sí un rastro de destrucción y arrepentimiento. Capítulo 12. El último acto de Iago y la reflexión final sobre el engaño. El capítulo 12 de Otelo marca la culminación del desenlace trágico y se concentra en el último enfrentamiento entre la justicia y la maldad, representada en Iago, quien, aunque atrapado en su propio juego de mentiras, sigue siendo el agente de la destrucción que arrastró a todos los personajes hacia la perdición. A través de este capítulo, Shakespeare lleva a los oyentes a un viaje final de reflexión sobre el poder de la manipulación, el engaño y la impotencia del ser humano frente a sus propias pasiones. Este capítulo se desarrolla con la intensificación de la tensión entre los personajes supervivientes. Tras la muerte de Otelo, el desenlace de la historia parece inminente. Iago, quien alguna vez manipuló hábilmente los corazones y las mentes de aquellos que lo rodeaban, se encuentra finalmente expuesto ante la justicia, pero su carácter retorcido sigue siendo un enigma para los demás. En un sentido, su final es el verdadero testimonio del poder del mal y de la corrupción del alma humana cuando el deseo de venganza eclipsa todo razonamiento moral. En este punto de la obra, la figura de Iago ya no se limita a ser el villano calculador que jugó con los destinos de los demás. A medida que las revelaciones de su manipulación se hacen cada vez más claras, los otros personajes, especialmente Cassio y Emilia, se enfrentan a la dura realidad de que todo lo que pensaron conocer de Iago era una fachada. La caída de Iago es inevitable, pero su falta de arrepentimiento y la frialdad con que enfrenta las consecuencias de sus actos añaden una capa de complejidad a su carácter. Mientras los demás se ven obligados a confrontar el sufrimiento de la tragedia, Iago permanece distante, sin mostrar ningún remordimiento por su traición. Este contraste entre la culpabilidad de los demás y la falta de emociones de Iago intensifica la tragedia, al demostrar que, para él, la venganza fue un fin en sí mismo, y que las vidas destruidas por su intriga solo eran peones en su macabro juego. En una de las escenas más tensas del capítulo, Iago se enfrenta a la justicia de manera definitiva. A pesar de la evidencia en su contra y las voces de aquellos que lo señalan como el causante de los eventos trágicos, Iago guarda silencio y se niega a confesar. Este acto de desdén ante la justicia refleja su naturaleza implacable y su incapacidad para comprender las consecuencias de sus acciones. A través de la actitud de Iago, Shakespeare resalta una de las lecciones más duras de la obra: la maldad, cuando es cultivada de manera constante y alimentada por la venganza, puede transformar a una persona en un ser completamente deshumanizado, incapaz de reconocer el sufrimiento que ha causado. La respuesta de los demás personajes ante la caída de Iago muestra una complejidad emocional. Aunque la justicia parece haberse cumplido, no hay satisfacción en ella. Cassio, quien ha sido restaurado a su rango, se siente incapaz de disfrutar de su victoria, pues sabe que el precio que se ha pagado fue demasiado alto. En la mente de Cassio, la muerte de Desdémona y el sufrimiento de Otelo son sombras que no pueden ser disipadas por la restitución de su propio honor. La victoria de la justicia, aunque esencial, no logra curar las heridas profundas dejadas por la traición. Por otro lado, Emilia, que ha sido la valiente portavoz de la verdad, se enfrenta a la realidad de que su esposo, Iago, es un hombre irreparablemente corrupto. Aunque su honestidad y coraje al revelar la verdad contribuyen a la caída de Iago, el dolor de saber que estuvo casada con un hombre tan vil y manipulador es devastador. A pesar de la justicia que se impone, Emilia no puede deshacer los años de sufrimiento que le causó. Su relación con Iago. La lealtad que mostró hacia su marido, al principio, ahora se ve como una amarga ironía. Emilia no encuentra consuelo en la justicia,
ya que el daño causado a Desdémona y a otros es irreversible. En sus últimos momentos, Emilia se convierte en una figura trágica que representa la lucha interna entre el amor y el deber, entre la lealtad ciega y la necesidad de verdad. Este capítulo también ofrece un momento de reflexión final sobre los temas centrales de la obra. El amor, que inicialmente aparece como la fuerza que une a los personajes, es consumido por los celos, la desconfianza y el autoengaño. La relación entre Otelo y Desdémona, que comenzó con un amor sincero, se ve destruida por las mentiras y manipulaciones que Iago sembró. La obra, entonces, no solo es una tragedia sobre la fatalidad de los celos, sino también un recordatorio sobre la importancia de la comunicación y la confianza en las relaciones humanas. El destino de Otelo y Desdémona ilustra cómo las emociones más profundas, cuando se distorsionan y se dejan sin control, pueden llevar a la autodestrucción. La muerte de Otelo, tan cargada de arrepentimiento, resalta la tragedia de la obra. Incluso cuando el hombre se da cuenta de sus errores, ya es demasiado tarde. Otelo no puede deshacer lo que ha hecho, y su arrepentimiento llega solo en el último momento. Este fatalismo se convierte en la esencia de la obra de Shakespeare, que expone cómo el arrepentimiento, aunque genuino, no puede sanar las heridas causadas por las pasiones desbordadas. El capítulo 12 cierra el ciclo de engaño y venganza en Otelo, llevando a los personajes a enfrentar las consecuencias de sus actos. A través del enfrentamiento final con Iago y la reflexión sobre los eventos, Shakespeare ofrece una meditación sobre el daño irreversible causado por el engaño, el dolor de los personajes supervivientes y el vacío que queda cuando las pasiones humanas se llevan al extremo. La caída de Iago y la restauración de Casio son insuficientes para traer alivio al sufrimiento causado, pues la verdadera lección de la obra es la importancia de la confianza y la comunicación en las relaciones humanas. La tragedia, aunque finalmente justificada, deja un vacío profundo en todos los involucrados, recordando a los oyentes que, a veces, las lecciones de la vida solo se entienden cuando ya es demasiado tarde para evitar la destrucción. Capítulo 13. La consecuencia del silencio y la lección final. En este capítulo, Otelo llega a su conclusión inexorable. La obra, cargada de emociones y manipulaciones, se aproxima a un desenlace que no deja lugar a la redención para sus personajes principales. A pesar de la caída de Iago y la restauración del honor de Casio, el sufrimiento y la tragedia no terminan aquí. Este capítulo profundiza en el impacto emocional que las acciones de los personajes han dejado atrás, tocando especialmente el tema del silencio, la soledad, y el arrepentimiento final de aquellos que sobreviven a los horrores del drama. La muerte de Otelo, la más grande tragedia del amor y la desconfianza, deja una marca imborrable en los personajes sobrevivientes. Después de la revelación de Iago como el autor de todos los males, Casio es colocado en una posición difícil. Aunque ha sido restituido en su rango, el alivio es solo superficial. En su interior, Casio sigue cargando la culpabilidad por la tragedia que se ha desatado a su alrededor, sin poder evitar pensar que, aunque la justicia haya sido servida, el daño ya está hecho y no puede deshacerse. La visión de Desdémona muerta y el final de su amado Otelo, incapaz de remediar el mal hecho, lo acechan constantemente. La figura de Emilia, aunque liberada de las garras de Iago por su muerte, no encuentra consuelo en la justicia final. A lo largo de la obra, ella fue una de las pocas que, al final, reveló la verdad, pero su valentía le costó la vida. Tras la muerte de su marido, Emilia no puede abandonar la tristeza profunda de lo que ocurrió. Se ve atrapada en la reflexión amarga sobre la lealtad, el amor y la manipulación. Incluso cuando las circunstancias la colocan en la posición de heroína que da a conocer la verdad, la sensación de vacío es más grande. La vida de Emilia, marcada por el sacrificio y el sufrimiento, no termina en la paz, sino en la resignación de que nunca podrá recuperar lo perdido. En este capítulo, se comienza a reflexionar sobre el daño irreparable causado por la falta de comunicación. La trama de engaños de Iago podría haberse desmantelado si Otelo hubiera confiado en su esposa o en sus amigos. Pero, debido a la desconfianza creada por los celos, todo se desmorona. La ausencia de diálogo, la falta de expresiones claras entre los personajes, lleva a la tragedia. Desdémona, quien amaba incondicionalmente a su esposo, se ve atrapada por las dudas y malinterpretaciones que surgen cuando el amor no se expresa correctamente. La ausencia de comunicación, como eje central del conflicto, demuestra cómo las pasiones humanas pueden ser fácilmente manipuladas si no se expresa la verdad en un ambiente de confianza. El silencio de Otelo, al ser un hombre que guarda sus sentimientos y duda de aquellos que lo rodean,
es un espejo de su ruina. A lo largo de la obra, Otelo es retratado como un hombre capaz de grandes sentimientos, pero la inseguridad, la sospecha y la obsesión por su honor lo destruyen. La falta de comunicación entre él y Desdémona genera un vacío que Iago llena con mentiras, que se transforman en la verdad para Otelo. Su mente, vulnerada por la desconfianza, cae bajo el peso de sus celos. Su arrepentimiento al final, aunque desgarrador, no puede revertir las consecuencias de sus actos. El silencio, la incapacidad para hablar con su esposa, son claves en su tragedia. A través de este capítulo, Shakespeare también reflexiona sobre el destino. La obra está impregnada de un sentimiento de inevitabilidad, un destino al que todos los personajes parecen estar atados. El carácter de Otelo es la representación de cómo las emociones desbordadas pueden arrastrar a una persona hacia su caída, y cómo la falta de comprensión o la interpretación errónea de los hechos puede determinar el curso de los acontecimientos. En este caso, la interpretación errónea del amor, la traición y la confianza desencadena la tragedia. Otelo, incapaz de ver más allá de las sombras que Iago lanza sobre él, cae en la trampa de la fatalidad. La ironía de esta obra es que, a pesar de la nobleza de Otelo y el amor verdadero de Desdémona, todo se ve destruido por el veneno de la desconfianza. El amor, que en sus primeras etapas se muestra puro y fiel, se convierte en una fuerza destructiva cuando es alterado por los celos. Esta lección final resuena a lo largo de la obra, que nos recuerda que, aunque el amor tiene el potencial de ser una fuerza positiva, el no poder manejar las emociones, como los celos y el orgullo, puede llevar a consecuencias devastadoras. En este último capítulo, la justicia se cumple en su forma más cruda. Iago es condenado, pero sus acciones ya no pueden ser revertidas, y los muertos, como Desdémona y Otelo, no pueden ser devueltos a la vida. La justicia, aunque efectiva en su ejecución, es insuficiente para sanar las heridas causadas. No hay consuelo para aquellos que sobreviven, solo la reflexión sobre lo que pudo haber sido si se hubiera actuado de otra manera. Y aunque la justicia de la obra pone fin al sufrimiento de los involucrados, lo único que persiste es el arrepentimiento de aquellos que no pudieron salvar lo que más amaban. Este capítulo marca el cierre de Otelo al revelar las consecuencias de las emociones desbordadas y la falta de comunicación. La justicia se ha hecho, pero no hay consuelo para los sobrevivientes. La obra reflexiona sobre el daño irreparable causado por la desconfianza y los celos, y la importancia de la comunicación en las relaciones humanas. Aunque los personajes que quedan vivos pueden alcanzar una resolución, las lecciones de la obra son amargas. El amor, cuando no se comunica adecuadamente, puede ser fácilmente transformado en una tragedia, y la fatalidad humana está tan ligada a nuestras emociones más profundas como a nuestros propios errores. El último acto de Otelo es una meditación sobre el dolor, el arrepentimiento y la incapacidad de reparar lo que se ha roto, incluso cuando la justicia parece haberse hecho. La obra, al final, invita a los oyentes a reflexionar sobre las fuerzas emocionales que nos gobiernan y cómo, en ocasiones, no somos capaces de ver con claridad hasta que es demasiado tarde. Capítulo 14. La reflexión final sobre el amor y la venganza. En este capítulo, Otelo llega a un desenlace donde la tragedia no solo afecta a los personajes, sino también a los mismos espectadores. Este es el capítulo en el que el eco de los acontecimientos se hace aún más presente, invitando al oyente o lector a reflexionar sobre las fuerzas destructivas del amor, la venganza, el honor y la confianza. La resolución que Otelo encuentra, aunque culmina en un acto final de autodestrucción, también abre un espacio para que los sobrevivientes encuentren una forma de redención, aunque sea superficial. El protagonista, Otelo, al llegar a la escena final, se enfrenta a las consecuencias de sus actos. A pesar de que la verdad ha sido revelada, y la traición de Iago es expuesta, el daño ya está hecho. El amor que alguna vez fue puro y elevado se ha transformado en una pesadilla de celos, desconfianza y destrucción. Otelo, al darse cuenta de la magnitud de su error, se enfrenta a la realidad de que no puede recuperar lo que ha perdido. Su arrepentimiento, aunque sincero, llega demasiado tarde. La muerte de Desdémona sigue siendo el centro de la tragedia, y la figura de ella como víctima de la manipulación y el orgullo de Otelo es, quizás, la más desgarradora de todas. A lo largo de la obra, Desdémona fue una representación del amor incondicional y la fidelidad. Su muerte no solo refleja la injusticia que sufrió a manos de su amado, sino también la tragedia de un hombre que, a pesar de su nobleza y habilidades militares, fue incapaz de superar sus inseguridades internas. La muerte de Desdémona marca el colapso total de la confianza, no solo en su relación,
sino en el propio sentido de la moralidad y el juicio de Otelo. En este capítulo, se realiza una profunda reflexión sobre el amor y la venganza. Los celos que Otelo experimenta, alimentados por las mentiras de Iago, se convierten en un veneno que contamina su visión del amor. Lo que comenzó como un sentimiento noble se distorsiona hasta convertirse en un acto de violencia y desdén. La venganza de Iago, por otro lado, es calculada y despiadada. Su manipulación de Otelo y su control sobre los acontecimientos sirven como un recordatorio de cuán destructivas pueden ser las motivaciones oscuras cuando se combinan con la desesperación y la maldad. La figura de Iago es fundamental en este capítulo. Aunque ha logrado su venganza al destruir la vida de Otelo y otros personajes, la revelación de su traición también marca el comienzo de su caída. La arrogancia y el odio que lo impulsan finalmente lo conducen a su perdición. Iago es un personaje que, a pesar de sus habilidades manipuladoras, nunca logra experimentar una verdadera satisfacción. Su venganza no le otorga la paz que quizás buscaba, sino que lo deja atrapado en una espiral de destrucción que consume a todos los que lo rodean, incluidos él mismo. En contraste con Iago, el personaje de Casio se convierte en una figura de esperanza, aunque no exenta de sufrimiento. Al ser restituido en su puesto, su honra parece haber sido restaurada, pero la tragedia no puede ser ignorada. Él sobrevive, pero es un sobreviviente marcado por las cicatrices de lo ocurrido. El sufrimiento de Casio resalta la dualidad del conflicto. Aunque la justicia pueda prevalecer al final, las pérdidas emocionales y espirituales no desaparecen. Uno de los temas recurrentes en Otelo es la idea de la confianza y cómo puede ser manipulada. El amor que Otelo siente por Desdémona es genuino, pero está enrarecido por la inseguridad y los celos, mientras que Iago, quien manipula esos sentimientos, se presenta como un antagónico que explota las vulnerabilidades humanas. La falta de confianza en uno mismo, la duda y la incapacidad para hablar con los demás se convierten en catalizadores de la tragedia. Si Otelo hubiera confiado en Desdémona, si hubiera expresado sus inseguridades y no hubiera permitido que los celos lo dominaran, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Sin embargo, esta es la lección de la obra. Las emociones humanas, especialmente el amor y la venganza, son poderosas y pueden llevarnos a lugares oscuros si no se manejan adecuadamente. El amor puede ser puro y sublime, pero si se ve alterado por la sospecha y el ego, puede volverse destructivo. Lo mismo ocurre con la venganza. Lo que comienza como un deseo de justicia o una retribución por un mal percibido, puede fácilmente convertirse en un ciclo de dolor que no solo afecta al objetivo de la venganza, sino también al vengador. A través de la figura de Otelo, Shakespeare nos ofrece una visión de cómo la autopercepción, la falta de confianza y la inseguridad pueden destruir todo lo que una persona valora. El propio Otelo es un hombre noble, pero al no poder ver más allá de sus temores y los engaños de Iago, su destino queda sellado. El destino de su amor, de su esposa, y de su propia vida se consume en un torbellino de celos y arrepentimiento. Al mismo tiempo, la obra también ofrece una meditación sobre la justicia y la restauración del orden. A pesar de la muerte y la tragedia, la verdad sobre la traición de Iago finalmente sale a la luz, y la justicia, aunque cruel y tardía, se cumple. Sin embargo, no hay verdadera restauración para los que han perdido, y la obra termina en una reflexión amarga sobre las consecuencias irreparables del conflicto. Este capítulo se cierra con una reflexión final sobre la naturaleza destructiva de los celos, la venganza y la falta de comunicación en las relaciones humanas. La muerte de Otelo es un acto de autoconocimiento y arrepentimiento, pero es también un recordatorio de cuán profundo puede llegar a ser el daño causado por la desconfianza y el ego. Aunque la justicia puede ser alcanzada, las cicatrices emocionales quedan, y la tragedia de Otelo se convierte en una advertencia sobre los peligros de los sentimientos desbordados y las motivaciones oscuras. La lección final es clara. El amor, para ser genuino y duradero, debe basarse en la confianza mutua y la comunicación abierta. Sin estas bases, incluso el amor más puro puede ser distorsionado por las sombras de la duda y la inseguridad. Capítulo 15. La tragedia final, despedida y reflexión. En el capítulo final de Otelo, la tragedia alcanza su culminación. Después de una serie de engaños y manipulaciones, el daño ya está hecho, y lo irreversible se ha concretado. En este capítulo, se hace evidente la inevitabilidad del destino de los personajes, atrapados por sus propios defectos, celos y las manipulaciones de Iago. El desenlace, aunque doloroso, también sirve como una reflexión final sobre los temas centrales de la obra:
el honor, el amor, la confianza y la venganza. La obra llega a su fin con la confrontación final entre los personajes que quedan. La verdad, finalmente, sale a la luz. Iago es desenmascarado por sus propios actos y sus mentiras, y su traición es expuesta. Pero, al igual que en las tragedias más profundas, la revelación llega demasiado tarde para evitar las consecuencias irreparables. Aunque Iago es arrestado y condenado, ya es demasiado tarde para evitar la pérdida de vidas y la destrucción de lo que una vez fue hermoso. Otelo, devastado por lo que ha hecho, enfrenta la realidad de sus actos con el peso de la culpa sobre sus hombros. La revelación de que Desdémona fue inocente y que su muerte fue el resultado de sus propios celos lo consume. Sin embargo, la verdad no puede devolverle a Desdémona ni devolver la pureza de su amor. El daño hecho es irreversible. En su corazón, Otelo sufre la misma agonía que ha causado, y su arrepentimiento no puede deshacer el mal que ha causado. Es en este último momento, antes de su propia muerte, cuando Otelo se enfrenta a lo que ha perdido y lo que ha destruido. En un arrebato de desesperación, decide poner fin a su vida, buscando una forma de redención en la muerte que no puede encontrar en la vida. De alguna manera, su suicidio parece ser el único medio de restaurar su honor, aunque no pueda restaurar la vida de Desdémona. La despedida final de Otelo es un momento profundo de reflexión sobre la naturaleza de su amor y su caída. Su amor por Desdémona, tan puro y genuino al principio, fue destruido por la inseguridad y los celos. A pesar de su nobleza y sus logros, Otelo no pudo escapar de las sombras de su propia mente y de las manipulaciones de Iago. En su última acción, busca restituir su honor, pero se enfrenta a la irreversibilidad de su error. Iago, por otro lado, al ser atrapado, parece estar lejos de la reflexión y el arrepentimiento que Otelo experimenta. Él es un personaje que, a pesar de haber destruido la vida de tantas personas, nunca muestra verdadera contrición. Su última escena es un recordatorio de que las motivaciones de Iago fueron siempre egoístas y maliciosas. No hay arrepentimiento en él, solo el deseo de sobrevivir, sin importar el costo para los demás. El personaje de Casio, por su parte, sobrevive a todo esto, pero queda marcado por las cicatrices de la tragedia. Aunque logra restaurar su honor y recibe el reconocimiento de su nobleza, la tragedia no lo deja indemne. Su supervivencia se convierte en un recordatorio de las secuelas de los actos de los demás, y su regreso a la posición que tenía al principio de la obra no es suficiente para sanar las heridas de los que han perdido. La figura de Emilia, la esposa de Iago, también juega un papel crucial en la revelación final de la verdad. Su valentía al revelar la conspiración de su esposo es lo que finalmente lleva a la caída de Iago. Sin embargo, su muerte es igualmente trágica. A pesar de haber hecho lo correcto al desenmascarar a Iago, Emilia no logra sobrevivir a la violencia que él ha causado. Su muerte es el último acto de sacrificio en una obra llena de sacrificios innecesarios. La obra culmina con una reflexión profunda sobre el impacto de las decisiones humanas, el amor y el odio, la venganza y el arrepentimiento. El amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora, pero también puede ser fácilmente distorsionado por la inseguridad, los celos y la manipulación. La venganza, aunque a menudo parece ofrecer una forma de justicia, solo perpetúa el ciclo de sufrimiento y destrucción. Y el arrepentimiento, aunque puede ser sincero, no siempre puede deshacer los daños ya hechos. Al final, Otelo nos deja con una sensación de tristeza y reflexión. Aunque la justicia ha sido alcanzada, los daños emocionales y las vidas perdidas son irreparables. El sufrimiento de los personajes se convierte en una advertencia sobre los peligros de la desconfianza, el egoísmo y la incapacidad de comunicarse. Los celos y el orgullo destruyen lo que podría haber sido una relación profunda y genuina entre Otelo y Desdémona. La manipulación de Iago, basada en el odio y la envidia, demuestra que incluso los actos más pequeños de maldad pueden tener consecuencias devastadoras. Este último capítulo no solo marca el final de la tragedia, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana. A través de las tragedias de Otelo, Desdémona, Iago y los demás personajes, Shakespeare nos muestra los efectos destructivos de los celos, la venganza y el honor mal entendido. A pesar de que la justicia se lleva a cabo, el daño ya está hecho y los personajes deben enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. En un mundo lleno de inseguridades, malentendidos y manipulaciones, Otelo nos recuerda que la verdadera paz solo puede lograrse a través de la comunicación abierta, la confianza mutua y el amor genuino. Sin estas bases, incluso las relaciones más hermosas pueden ser destruidas por las sombras de los celos y la venganza.
La obra se cierra con una reflexión amarga sobre la fragilidad del corazón humano y el precio que se paga cuando se pierde el camino hacia la verdad. Y así llegamos al final de Otelo, una historia de amor, traición y tragedia que nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza humana. Si te ha gustado esta narración, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Gracias por escuchar y apoyar el canal. Nos vemos en el próximo audiolibro.